Brasil y Estados Unidos podrían estar ingresando a una nueva etapa de la pandemia por la variante Ómicron. Los recientes registros de los casos de Ómicron llamarían la atención en estos países, dado que los reportes se darían ya por infecciones dentro de la comunidad. ¿Qué significa ello? ¿Cuáles son las fases de la pandemia que debemos tomar en cuenta? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación que enfrentarían los países de Estados Unidos y sobre todo de Brasil, en donde probablemente ya se encuentren en una nueva fase de la pandemia por la variante Ómicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es claro de que la pandemia ha cambiado el rumbo y sobre todo se le sumaría un problema más: la presencia de la variante Ómicron, la variante B11529 detectada en países de África, sobre todo en Sudáfrica. La situación se complicó el 26 de noviembre de 2021. La OMS en comunicado oficial habría indicado que esta variante es una variante de preocupación y los países han empezado a registrar casos. Muy importante que debemos entender que la pandemia tiene algunas fases a tomar en cuenta. Las fases que se toman en cuenta con respecto a la pandemia son las fases en el sentido epidemiológico. Y cada país ha reconocido que prácticamente el comportamiento de un cuadro de un agente infeccioso que entra a una comunidad sigue estas fases. Estas fases son, en primer lugar, se habla sobre la ocurrencia de casos importados. Para muchos países esto se conoce como la fase 1, en donde las personas que llegaron del extranjero con el virus son registrados. Posteriormente pasa a la fase 2, en donde hay ocurrencia de casos importados con casos secundarios. En esta parte, cuando aquellas personas que contrajeron el virus en el extranjero lo empiezan a transmitir a sus redes más cercanas de contactos. Luego tenemos nosotros la fase 3, o el contagio comunitario, cuando se conocen los casos que no tienen relación con los pacientes importados y hay mayor propagación del virus. En esta fase, generalmente los gobiernos dictan aislamiento social para tratar de cortar la cadena de transmisión. Y finalmente, en una fase 4, tenemos la transmisión sostenida en el país. Se producen casos de transmisión comunitaria sostenida. Las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos. En esta parte, entonces, muchos países optan por conocer cuáles son las fases de la pandemia. Y tendríamos entonces 4 fases. Es por eso que el mundo entero en el momento actual estaría enfrentando la fase 1, en donde van registrando los casos de la variante Ómicron. Ya vamos viendo nosotros que prácticamente se encuentra en los 5 continentes y que ya se ha registrado ante ello la suma de casi 40 países, siendo los últimos en registrar esta variante los países de la India, Singapur y sobre todo Grecia. Sin embargo, el caso de Estados Unidos y el caso de Brasil podría significar de que ya estemos en una fase 2 o en una fase 3 de la pandemia por Ómicron. Es importante entender que el 1 de diciembre de 2021 se detectaría el primer caso de la variante Ómicron en Estados Unidos. Esto se dio en un pasajero que había estado en Sudáfrica y que había regresado a California. Sin embargo, a ellos se le sumarían 2 casos más, uno en el estado de Minnesota y otro en el estado de Colorado. Lo importante del estado de Colorado es que también se registró que el pasajero habría estado en Sudáfrica. Sin embargo, el caso número 2, Minnesota, resulta de una persona que se contagió en Nueva York.
Esto es importante. El caso número 2 de Estados Unidos no estuvo en Sudáfrica. Contrajo la infección por Omicron dentro del territorio de Estados Unidos. ¿Esto qué podría significar? Podría significar 1, o fase 2, o quizás fase 3. Es decir, podría ser fase comunitaria. Y esto es bastante alarmante, porque ya esto demostraría que Estados Unidos podría entrar a una nueva fase de la pandemia por Omicron. Por su lado, Brasil también tiene otro problema importante. El segundo caso registrado de Omicron en Japón habría sido procedente de una persona de nacionalidad peruana, pero que había tomado el vuelo procedente de Brasil y que habría estado en este país alrededor de 48 o 72 horas. Y de ahí habría abordado su avión vía Brasil, Qatar y Qatar, Japón, saliendo positivo para Omicron. Días previos a su salida de Brasil estuvo en Perú, y en Perú estuvo justo celebrando sus nupcias matrimoniales. Un dato muy importante, que tampoco se descarta que en Perú se haya producido la infección. Eso todavía está por analizarse. Sin embargo, el caso de que Brasil ya registró 3 pacientes positivos para Omicron y de confirmarse que la persona que viajó a Japón de nacional peruana, que partió de Brasil, se contagió de Omicron en Brasil, Brasil también ya estaría entrando a la fase 2 o probablemente a la fase 3 de la pandemia. La transmisión comunitaria. Estos datos son preocupantes. Y sobre todo preocupantes porque Brasil y Estados Unidos constituyen los 2 principales países con mayores contagios a nivel mundial por COVID-19. En primer lugar Estados Unidos y en segundo lugar Brasil. Estados Unidos también ocupa el primer lugar en mortalidad por COVID-19, con más de 700.000 personas fallecidas. Brasil ocupa el segundo lugar en mortalidad y el tercer lugar en contagios. Y es muy importante tomar en cuenta ello. Con respecto a contagios y mortalidad, Estados Unidos ocupa el primer lugar. Con respecto a contagios, Brasil ocupa el tercer lugar. En cuanto a mortalidad, Brasil ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Estos datos son preocupantes, dado que la presencia y la confirmación de una segunda fase o una fase 3 de la pandemia, es decir, ocurrencia de casos secundarios e importados, o la presencia de contagio comunitario, agravaría la situación de la pandemia en estos países. Esta situación debe ser tomada en cuenta. Estados Unidos y Brasil podrían estar ingresando a una nueva etapa de la pandemia y esto podría complicar la situación sanitaria de estos países. Es muy importante tomar en cuenta que la información se va dando y que los países van registrando los casos y probablemente se vuelvan a nuevos confinamientos cuando se confirmen los casos de transmisión comunitaria para tratar de detener el avance de esta nueva variante, la variante Omicron. Una situación importante. Tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo una nueva pandemia, el inicio de una nueva pandemia, en donde primero se registran los casos. Luego de los casos se empiezan a ver casos que vienen del extranjero y casos que se contagian dentro del territorio. Luego viene lo que significaría la transmisión comunitaria y finalmente la transmisión sostenida. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la situación alarmante que podría estar pasando en este momento Brasil y Estados Unidos. En Brasil se han reportado 3 casos positivos para Omicron y en Estados Unidos igualmente. El problema está que en el segundo caso de Estados Unidos, que se dio en el estado de Minnesota, la persona no había estado en Sudáfrica. Es una persona que se contagió en Nueva York. Y en Brasil hay el caso del segundo caso Omicron positivo en Japón, que había sido de una persona de nacionalidad peruana que habría estado en Brasil y que habría tenido como punto de partida Brasil, que a través de Brasil, Qatar y Japón habría llegado al país asiático. Es muy importante que esta situación indicaría que Brasil y Estados Unidos podrían estar en una nueva fase de la pandemia, tomando en cuenta que los países consideran 4 fases con respecto al término epidemiológico de la pandemia, siendo la fase 1 el reporte o la ocurrencia de casos importados, la fase 2 la ocurrencia de casos más transmisión secundaria, fase 3 transmisión comunitaria y fase 4 transmisión sostenida. Es muy importante tomar en cuenta esta información.
Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.